muy versátil, ¿sí? Vamos de un tema a otro. Nos vamos a meter ahora en el mundo del arte, ¿sí? En el mundo de la cultura, porque tenemos una invitada especial para charlar justamente con ella. En realidad, ella es la que nos viene a desasnar, ¿sí? A explicar un poco de qué se trata este mundo del arte. Sí, nosotros vamos más atrás de la pelota, usted sabe, señora. Pero de vez en cuando también nos metemos ahí a explorar un poco en otros temas, en otras temáticas, y fundamentalmente también para ofrecérselos a ustedes. Estamos con Arina Frediani, ella es curadora, nos ha venido a visitar, sí, curadora de arte obviamente, y ahora le vamos a hacer algunas preguntas desde el desconocimiento y algo también poco que hemos podido conocer en este pasaje, digamos, por el medio periodístico y a ir empapándonos con, obviamente, diferentes artistas que fuimos entrevistando, charlando con ellas aquí a través de, y con ellos también, a través aquí de la radio. ¿Cómo estás, Narina? Bien. Buen día, gracias por venir. Buen día, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque obviamente cuando uno habla de curaduría, por ahí hay mucha gente que no entiende de qué se trata. Así que la primera pregunta es, ¿qué es ser curadora? ¿Y de qué se puede ser curadora? ¿Solamente de obras de artes, de fotografía? Contanos un poco, a ver, cómo es, primeramente, digamos, tu oficio y o profesión también, ¿no? Bueno, yo estudié curaduría de artes en la Universidad Nacional de las Artes y tiene que ver con una profesión que, bueno, está muy vinculada, obviamente, al ámbito artístico. ¿Y de qué se puede ser curador? En realidad, de cualquiera de las disciplinas. Digo, lo que está bueno de la licenciatura es que hay una mirada ahí muy abierta y vos trabajás desde artes visuales hasta artes musicales, del movimiento, dramáticas. Obviamente que aparece más la idea del curador o de la curadora ligada a las artes visuales. Digo, lo primero que aparece y vemos es, bueno, vas a un museo, ves una muestra y aparece ahí también como aparece mencionado el rol del curador. Aparece el título de la muestra, los artistas que participan y el curador o la curadora o el equipo curatorial, que también es muy interesante como corrernos un poco de la idea individual de Claro. el curador o la curadora y trabajar así como en equipo. Al menos a mí me parece como muy interesante lo que se pone en juego ahí. Perdón, te interrumpo un cachito para Sí. preguntarte, por ejemplo, porque acá en Chivilcoy estamos más acostumbrados por ahí a la curaduría de una persona en particular, quizás dos, ¿sí? ¿Has trabajado o trabajás en equipo Y cuando nos recibimos, el proyecto de graduación está planteado de manera grupal. de manera grupal? Bien. Sí, como que si bien aparece como esas figuras de los curadores, también se entiende que cuando uno labura en un museo, por ejemplo en una institución, siempre estás laburando con más personas. Y entonces es interesante la práctica y el laburo ahí, como desde el diálogo en equipo, como a ver qué pasa. Y después aparece como también la curaduría ligada a lo social, porque tiene mucho que ver con, bueno, tenemos un montón de oferta cultural y se hace un recorte para ver qué se muestra, no sé, en alguna muestra, en una exposición, qué artistas mostramos, qué obras mostramos. Y entonces es interesante que no haya quizás una sola voz, sino que haya como muchas voces ahí participando. Digo, ahí aparece la idea de curaduría colectiva, que bueno, que está buenísimo. Y también como lo que mostrás y lo que no mostrás. Entonces la curaduría tiene como un rol ahí quizás social y político, digamos. En lo colectivo, estimo que también te cambia la perspectiva, ¿no? Porque ya son varias voces opinando, a diferencia de cuando por ahí tenés que tomar la decisión en relación a, bueno, las obras puntualmente de un artista o de varios artistas, ¿no? Sí, re. Y sobre todo cuando uno recién empieza, como que de repente las otras voces te enriquecen un montón. Y uno también desde la inocencia de que recién está empezando, también trae quizás inquietudes, curiosidades que las otras personas quizás pasaron por alto. Bueno, muchas veces ustedes son convocadas también por un artista en particular, que tiene varias obras para mostrar, pero por ahí quiere darle un sentido a esa muestra, no el hecho simplemente de colgar, ¿no? Claro. Y, o sea, por un lado está esta cuestión donde tenés una mirada por fuera del artista que dice, bueno, yo quiero hacer esto. Bueno, la curaduría lo que hace es, vos podés abordar, digamos, desde un análisis más social, como qué es lo que está mostrando esa obra, que quizás el artista quiere mostrar una cosa y de repente todos los demás vemos otra. Entonces tenés esa mirada como más lejos y quizás le podés aportar un montón de cosas que el artista no está viendo o que quiere o que está viendo, pero que puede profundizar. Bueno, ahí a mí me pasó cuando laburé con la obra de Tomás,
de Tomás Sí, Paz acá. sí, sí, sí. Digamos, él tenía ya su idea, tenía su obra, y bueno, fue como a ver qué puntos de conexión teníamos entre lo que él quería mostrar y lo que del otro lado, digamos, de alguna manera, ese ojo que quizás es un poco más analítico, objetivo, mira, ¿no? Que igual siempre es subjetivo, pero digo, como que de repente tenés una mirada con más distancia que el artista, y que eso, que entiende más desde el lugar más social lo que está viendo. Sí, además le aportás de afuera también, ¿no? Le aportás de afuera que, a ver, el artista está concentrado en su obra y un poco le aportás de afuera como curadora, pero también como una posible, digamos, espectadora. Como un posible espectador, Como un sí. posible espectador. Digo, nunca hay que olvidarse de esa mirada porque al final es la que todos los demás ven. O sea, no tiene que ser Sí, solamente sí. el conocimiento así más preciso, esa observación tan minuciosa, sino como, bueno, al final, ¿qué vemos? Sí, y además después en la muestra tenés de todo. Tenés personas que son del palo, digamos, que te van a devolver por ahí una mirada más crítica, y otras personas como quien te habla que va a ir a observar y va a mirar otra cosa, o va a observar otra cosa, o se va a encontrar con artistas de otro lado, ¿no? Claro, sí, es mirar en capas, digo, mirar como esas capas, esas posibles capas. Y creo que otra cosa que es interesante de la curaduría, que a veces no se dice tanto, pero es como no solamente el sentido y este recorte, sino también cómo mostramos esas obras, cómo las exponemos. Digo, no solo el contenido, sino, bueno, qué ponemos adelante, qué ponemos después, cómo lo colgamos. Ahí está el trabajo también. Que ahí se abren un montón de posibilidades. Sí. ¿Y qué pasa en ese instante, digamos, cuando llega la obra, digamos, en este caso, bueno, Tomás te tuvo como curadora, digo, para darle un sentido, ¿no? Para decir, no, ¿por qué estaba adelante, por qué estaba atrás? ¿Cómo se le busca esa vuelta? Y yo creo que primero lo que se tiene que trabajar es, bueno, cada proyecto es como muy, muy particular, pero siempre hay un eje, un concepto, una idea, algo que une esas obras. Y algo que vos querés transmitir, digamos, desde la curaduría, desde el artista en particular, o desde, bueno, esa selección. Y a partir de ahí es como un trabajo, bueno, estas obras tienen tienen estas posibilidades y, bueno, vemos de qué manera las ubicamos. Siempre como pensando en algún eje, en una idea, en algo que queremos transmitir. ¿Depende, digamos, la disciplina? ¿A veces o no? Digo, si es arte plástica, si es dibujo, o depende, digamos, la obra del autor, o del autor en este caso, ¿no? Digo, para darle el sentido. Y en realidad es todo. Porque viste que a veces es como una serie, Sí. que es más temático. O sea, no es que son obras así al azar, sino que es una serie, es más temático, entonces por ahí se puede trabajar de una manera diferente en relación a si ya es libre. Claro, bueno, ¿no? por eso, si vos planteas una serie, por ejemplo, como pasaba con la obra de Tommy, él tenía una serie y lo interesante de esa serie era la cronología y entonces vos no podías colgar la primera al principio, pero la última después y tenías que quizás seguir esa cronología porque le sumaba peso a la idea de la obra y lo que él quería transmitir con esa cronología, por ejemplo. Pero si quizás laburás con una serie que es mucho más abstracta, o sea, bueno, la de Tommy también era abstracta, pero que no tenía esta idea de sesiones, una después de la otra, y a ver qué pasaba con eso, podías colgarlo de otra forma. Y a nosotros, en ese caso, nos había parecido interesante porque en esa idea de cronología parecía un cierto desarrollo de la figura, Claro. que sumaba Sí. un montón a todo lo que Tommy había trabajado en su obra. Entonces estaba bueno ahí plantearlo de esa manera porque para el que llegaba y veía todo decía, ok, acá hay algo. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué estaba pensando? Yo te voy tirando, vos, si yo estoy equivocado, vos decís, pero yo voy pensando y digo, lo que era la muestra de Tomás fue en la usina, Sí. un lugar más íntimo. Digo, los espacios, ¿te modifican el trabajo? Digo, porque vos un museo que es más grande, Re. ¿te cambia? Sí, cuando Tommy me dijo la usina fue como que los dos dijimos, ese es ideal. Y sí, Porque más allá de todo un espacio, porque un cubo además la blanco, obra era íntima también, ¿no? todo tenía esta cuestión de ser chiquitito y muy íntimo. Sí, eso es muy interesante, la verdad. Digo, esa mirada que enseguida como que tuviste sobre el espacio. Y bueno, y después hacer Museo Medea en el teatro también es otra cosa como que no podés obviar que el espacio te va a condicionar y mismo también no solamente en el espacio de la forma, sino del público al que convoca. Contame cómo fue este proceso de Museo Medea. Porque le decimos a la gente que
Ella es Nerina Frediani, que la hemos nombrado un montón de veces, la nombró Sandra Di Renzo, la nombró Catalina de la Torre, Romina Legnani en algún mensaje. Sí, que bueno, estuviste participando en la curaduría, ¿por qué? Porque las obras de arte forman parte de lo que es Museo Medea. ¿Cómo fue este proceso? Y, y Romy me convocó, me contó un poco sobre la obra, y nada, y la idea era como, bueno, armar esta curaduría que si bien puede parecer, o sea, y es parte de la escenografía, también tiene como un peso muy importante dentro de lo que es la obra y de lo que pasa ahí. Como que había mucha potencialidad ahí, estuvo bueno que Romy enseguida diga como, bueno, vamos a hacer algo con esto interesante. Y bueno, y ahí empezar a ver cómo era la obra. Y yo digo como que mi idea desde la curaduría fue como entrar más de pensar en el personaje, en María, que es la que arma la curaduría en la obra, que es la que arma el espacio, y decir, bueno, a ver qué es lo que haría María y no subestimarla a ella, porque quizás, obviamente, no estudió curaduría o no se formó en curaduría, pero quería hacer algo con eso. Y trabajar desde esa motivación que tiene el personaje en seleccionar a las artistas y armar esa muestra adentro de su casa. ¿Cómo fue la selección? ¿Cómo fue la búsqueda? Fue todo por internet la búsqueda, porque yo estaba en Buenos Aires y empecé a buscar. O sea, obviamente algunas artistas ya las conocía, otras tienen mi edad, entonces como que había ahí una cuestión... Más contemporánea, claro. Sí, generacional. Y otras, digo, fue una búsqueda de, bueno, obviamente artistas con más trayectoria, todas de Chivilcoy, menos una que es de Junín. Pero fue eso, como una búsqueda muy por internet al principio. Y me dejé llevar por esta cuestión de que para mí María lo que quería era como traer gente, convocar gente a la casa de la señora y como que con esa idea quizás como mucho más sensorial o intuitiva, ella fue eligiendo. Y después sí, cuando ya vi las que visualmente me parecían más atractivas, ya me metí un poco más con las artistas, con sus obras, con ver qué contaban esas obras que muchas tienen otros relatos también. Claro. Sí, bueno, fue darle una forma, ¿sí? Porque, o sea, digamos, podías hacer la obra de teatro, ¿sí? Y poner cuadros así al azar, pero no. O sea, Romina te llamó para decir, bueno, vamos a darle un sentido, ¿no? Sí, y que eso acompañe. Porque al principio yo me puse mucho a pensar en la historia y en el mito de Medea y todo, y uno se va quizás a lugares un poco más oscuros o más literales. Y entonces era como trabajar, bueno, algo que acompañe desde otro lugar, que sea como lindo de ver también, digo, como pensar en lo estético sobre todo. Y lo que generó también el recorte es, bueno, en la obra se habla mucho de esta idea del arte contemporáneo, y entonces, ¿qué es el arte contemporáneo en Chivilcoy? O qué podemos presentar como arte contemporáneo y acercar al público en Chivilcoy, o más que acercar, como qué proponen las obras de las artistas que tenemos acá, que están, digamos, dentro de lo que es el arte contemporáneo. Sí. Y ver qué pasa con eso. Sí, y además también el hecho de, bueno, lógicamente, ponerte un poco, como recién decías, en la piel del personaje principal. Sí, para mí fue como me parecía más interesante ese juego. ¿Qué busca una coleccionista? Porque, bueno, con el marido de María, que no está, obviamente, porque se fue de casa y no está en la obra, pero con el marido de la señora, bueno, eran coleccionistas de arte. Claro. Entonces, ponerte en ese rol también, bueno, en lo que es el arte contemporáneo, ¿qué puede buscar? ¿No? Un coleccionista y qué mostrar después, ¿no? Al público. Sí, ese personaje que seleccionaba, que de repente quizás seleccionaba algo que le gustaba, que le gustaba, claro. Pero también seleccionaba algo que creía que era arte contemporáneo y estar como no tan lejos tampoco. Digo, como me parecía interesante que las obras tengan esta cuestión de, bueno, diversos materiales, como que encontremos cuestiones quizás un poco más abstractas, como que generen un impacto en el público, pero tampoco que nos alejemos y de repente veamos cosas que se salen mucho de lo que estamos acostumbrados, porque el público, como generalizando, iba a ser un público que frecuenta obras de teatro y no tanto un público quizás conocedor de las artes visuales o que va a museos. Seguramente seguramente muchas personas que van a museos fueron a verla, pero digo, en general estabas convocando a otro público. Perdóname, con respecto a las artistas, ¿no? y a las obras que elegiste, o sea, ¿tuviste acceso
a la posibilidad de mirar algunas obras? O Sí, primero ¿cómo fue? Primero encontrar las artistas que te muestren algunas obras que hayan hecho, que vos digas, bueno, esto puede ir en la apuesta. No, primero fue más ver obras. Primero viste las obras. Vi las obras, dije estas artistas, y después fui comunicándome con ellas o para ver su taller y ver otras obras que de repente me estaban quedando afuera y quizás eran interesantes. Y eso estuvo bueno también porque uno tiene una propuesta y una iniciativa, pero digo, también hay que tener cuidado en, bueno, yo quiero que las obras digan esto, porque de repente el artista me dice, no, yo estoy trabajando con nada que ver y no quiero que forme parte de eso, porque se condicionan entre sí, digo, hay un marco, todo. Presentarles la propuesta, ver qué tenían ellas para ofrecerme, también como qué opinaban de la idea y ver sus obras. Sí, o sea, al final las tenés que ver. Sí, igual ya estaba la selección, como que en un momento fue como muy jugado, fue como, bueno, es esto, yo ya lo vi, ya me comuniqué, tiene que ser por acá, y después verlas y por suerte como confirmar eso que yo ya había visto, o hacer alguna pequeña modificación. Bueno, paso 2 te pregunto ahora. La disposición en el teatro. Sí, la disposición. Estuvo bueno porque el teatro como tuvo toda una remodelación. Entonces fue muy interesante eso también, como poder disponer de un espacio que estaba todo pintado, todo ordenadito, todo lindo. Creo que también a la gente le sorprendió el doble, como ver obras y encima ver todo. También las personas del Teatro La Cueva como que nos recibieron muy bien, porque de repente era como colgar cosas, sacar todo lo que tenían. Eso estuvo muy bueno. Y pensar la disposición, uno la plantea muchas veces de manera virtual al principio. Podés trabajar con maquetación o podés hacerlo de manera virtual. Digo, tenés el espacio ahí, lo vas poniendo las obras, pero al final siempre la decisión la toma el espacio y lo que pasa ahí cuando las pones. Y fue un día de montaje donde yo dije, bueno, esto va a ser así, y le mostré a Romy y estábamos ahí y cambiaron muchas veces las obras del lugar, hasta que quedaron como queríamos que queden. Bien. ¿Y quedaron? O sea, sí, quedaron. Lo pregunto porque, a ver, las obras, en este caso de arte, forman parte de la función de la obra de teatro. O sea, no es un elemento decorativo. Claro. Que forma parte de lo que es el guión, el texto, ¿sí? El escrito. Además, también hay una intro con Catalina que nos contaban ahí, que hacen una especie de guía, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces no podía quedar así al azar, ¿no? Claro, no, después estaba eso que era como, bueno, esta tiene que ser con la que Cata va a hablar. Con esta Cata tiene que hablar, y era como sí. Hay un pequeño texto y también como vamos a laburar con esta para ese texto, y eso quizás condicionaba un poco dónde iban esas 2 obras, pero las demás eran, bueno, diálogo entre ellas, a ver qué pasa. Porque como todas tenían el mismo hilo conductor o la misma idea que las unía, podían convivir. Había algo también de los colores, hay algo de los colores que hace que puedan estar todas, o sea, se puedan disponer de diversas maneras y quedan bien igual. Bueno, no sé si fue una cuestión de casualidad o de causalidad, pero lo charlábamos también con Sandra D'Irenzo y digo, hay distintas generaciones sobre el escenario y hay distintas generaciones también en cuanto a lo que son las obras de arte. A mí lo que me parecía interesante ahí, o sea, al principio fue más que nada este condicionamiento de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, qué encuentro en Chivilcoy que me parezca interesante para laburar con esto, y me aparecieron artistas de distintas generaciones. Y después de entender como, bueno, estamos trabajando sobre la idea de arte contemporáneo, esta obra sí tiene artistas que son de distintas generaciones, pero también como, bueno, a ver qué pasa con todas estas generaciones juntas. Como que al final encontrás ahí el sentido de que decís, bueno, ¿qué nos están ofreciendo ahí? ¿Y qué te pasa como curadora? Digo, porque en definitiva también no dejan de ser, voy a poner esta palabra, por ahí no sé si exagerado o no, pero bueno, no dejan de ser desafíos, ¿no? Esto de, bueno, vamos a trabajar ahora, pero para una obra de teatro. De que por ahí, viste, uno va más al centro cultural, al museo. O sea, cuando hablas de curaduría vas para ese lado, ¿no? Y de repente te dicen, mira, Nerina, necesito que me hagas una curaduría para una obra de teatro. A mí me encantó, o sea, fue como, qué linda oportunidad, lo primero que pensé, porque eso, como que no es algo que uno quizás piense, se imagina y de repente pasa y decís, qué buena oportunidad para hacer esto, y obvio que lo estás haciendo y decís, quizás está todo mal, esto no sé si es por acá, pero sí, fue muy interesante.
Y entender que al final como sí sigue siendo la obra protagonista, a pesar de que tenemos toda una muestra montada detrás, digo, la obra sigue siendo protagonista, pero de todas maneras es interesante como experimentar eso y ver qué pasa. Yo creo que la gente todavía sigue yendo y nos pasa todo, digo, sigue yendo a verle una obra de teatro y se encuentra con otras obras que no sabe si mirarlas, no mirarlas, si charlar, si es parte de la sala de espera, que igual está bueno. Pero nada, fue una oportunidad interesante y todas las artistas también se coparon como por ahí también, como sí quiero que mis obras estén en un teatro, sí quiero, o sea, como quiero ver qué pasa. Era interesante como para todas, digamos, en ese sentido. Bueno, y además otra cuestión también, bueno, el hecho de fusionar las artes, ¿no? Porque digo, hoy las obras de teatro, perdón, las obras de arte, las obras pictóricas están dentro de lo que es el teatro. No obstante, charlábamos con la protagonista y le digo, ¿y si algún día llevan la obra a un museo? Y está también la posibilidad, ¿no? Sí, está también la posibilidad. Y era digamos, es el planteo de vos lees el guión y el guión es en un museo. En un museo, claro. Entonces, bueno, ahí hay que ver. De repente tenés quizás otro público. Digo, por si surge algún día, diga, claro, a la inversa. O sea, hoy es el público de teatro mayormente el que va a observar las obras de arte. Bueno, puede cambiar el día de mañana, obviamente, que ya es un montaje especial, ¿no? Porque o sea, esto se hace en el teatro por una cuestión de que ahí ensayan, de que ahí está la función, todo. Pero si el día de mañana te invitan a un museo, y bueno, quedó ahí stand-by también la posibilidad cuando hablábamos con las integrantes del elenco, ¿no? Que el día de mañana, si te invitan a un museo, podés hacer la obra tranquilamente. Sí, podría ser en otros lugares. Mismo que da muchas posibilidades, porque también es interesante si vas a otros lugares, que sería otro trabajo, pero digo, ver qué pasa con los artistas de esas otras localidades. También dialogando con la obra, a ver qué pasaría. Bien, si alguien no entiende lo que estamos charlando, le decimos que el próximo viernes, y por ahora es la última función, por ahora, próximo viernes en Teatro La Cueva, a partir de las 22, Museo Medea. Por si alguno dice de qué están hablando, bueno, tiene que ir al Teatro La Cueva, acá en Chivilcoy, Rossetti 36, y ahí se va a enterar de todo lo que estamos charlando con Nerina. Y así en lo cotidiano, en lo general, digamos, ¿cómo es el trabajo presente de Nerina Friani y obviamente estas cuestiones acá en Chivilcoy? Estoy trabajando en un museo, el Museo de la Imaginación y el Juego. Es un museo para infancias. Y después, como fui más yendo para la parte, de la parte educativa de los museos. Como más en la parte de, dar alguna visita guiada. Ahora articulamos el año pasado con escuelas. Armamos y coordinamos todo lo que es dar visitas en el museo. ¿En este museo en particular? En este museo en particular. Bien. Sí. Bueno, y la pregunta que te iba a hacer al principio, que después se me fue a la cabeza y ahora te lo voy a preguntar al final. ¿Por qué? ¿Cómo surgió lo de la curaduría, de querer ser curadora? Porque hice teatro cuando era muy chica, y siempre fui a talleres de dibujo y pintura, y sabía que me gustaba algo relacionado a las artes, pero sabía que no quería ser profesora. Tenía como esa cuestión que yo no quiero ser profe, quiero hacer algo, pero no sé qué. Y empecé a buscar en internet y encontré curaduría en artes y no sabía qué era. Y dije, bueno, quizás es por acá. Claro. Mismo es muy interesante porque la carrera está todo el tiempo repensándose, digo, es algo muy nuevo para todos. Y era estar ahí cursando preguntándote a vos mismo qué era la curaduría. Digo, obviamente había ahí un montón de respuestas, pero es eso, hay muchas respuestas y todavía se van armando. Y cada uno obviamente le va dando también como su perfil. Claro, como todo. Como te interesaban las artes visuales, pero no ibas para el lado del profesorado, como pasa a veces, ¿no? Claro, no quería ir para ese lado, y cuando miré curaduría tenía esta cuestión de que vos veías historia de las artes visuales, dramáticas, del movimiento, entonces como que me llamó más la atención porque sentía que era una manera de unir esas dos cosas que me gustaban mucho. Y tampoco me animaba a estudiar teatro, era como, bueno, a ver qué encontramos. Algo intermedio. Y bueno, ahí surgió la curaduría. Y hoy, digamos, por lo menos acá en la ciudad de Chivilcoy también se fue imponiendo la figura de lo que es el curador, la curadora en este caso, ¿no? Porque antes por ahí, en las ciudades del interior bonaerense, vamos a decirlo de esta manera, se hacía una muestra de arte y más o menos hasta la artista tenía que ir seleccionando lo que quería mostrar, lo que no. Hoy, no obstante, se puede, digamos, contar con una profesional que ayude, ¿sí? En este caso una curadora, y que también, bueno,
volvemos a lo mismo, le dé forma a lo que es esta muestra en relación a una mirada distinta de lo que por ahí quiere expresar el artista, ¿no? Claro, sí o en diálogo constante. O en digamos. diálogo constante, claro, o sea, llegamos a un consenso, ¿no? Sí, una negociación. Una también, negociación. es muy importante eso. Pero bueno, digamos, por lo menos acá en Chivilcoy también fue pasando esto. Sí, de sí, que hoy se está ve. la curaduría. Sí se ve y es muy interesante. Yo siempre que vengo y puedo visitar algunas instituciones, digo, está buenísimo. Digo, las muestras, los artistas que aparecen. Digo, por eso también yo tenía mucho miedo a mi prejuicio de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a seleccionar? De repente quizás me estoy perdiendo de algo. Porque uno dice, bueno, en Chivilcoy quizás no. No, digo, hay un montón de cosas que están buenísimas y que pasan acá y que sí, obvio, la figura del curador aparece. Quizás también es difícil en otras disciplinas, pero porque también, digo, aparece como, no sé, en cine, en teatro, aparece quizás más la figura del programador Claro. o del Sí. productor y no tanto la del curador, pero también podría tranquilamente como hilar obras por algún tipo de concepto o idea y ver qué va primero, qué va después en un festival, por ejemplo. Bueno, en Chivilcoy la verdad que el movimiento cultural es muy amplio. Sí, Tiene mucho movimiento cultural. sí, es muy interesante lo que pasa acá. Y sí. Es- Y allá, por ejemplo, en lo que es el museo donde trabajás, digamos, ¿son con las visitas guiadas mayormente? es- ¿Se reciben, digamos, delegaciones? Como Es bastante particular porque se corre mucho de la idea tradicional del museo porque no tiene obras, sino que son instalaciones lúdicas Ah, mira. y lo que es el patrimonio es el edificio. Digo, porque el museo siempre tiene un patrimonio y suelen ser las obras de arte o los objetos que tiene. En este caso está la idea de museo porque tiene este edificio que era una antigua cervecería y es patrimonio de la ciudad y ahí se hace este museo. Recibimos por turnos, sí, familias. Ahora el público es familias porque están de vacaciones Claro, todos. sí. Y también, o sea, recibimos públicos por turno porque visitan una sala de juego y están por un tiempo limitado. Que quizás en otro museo vos entrás directamente y sí te reciben, te dan una visita guiada, pero podés visitarlo de otra manera. Acá tiene como un poco más esa estructura por la cantidad de chicos que van y las familias que van. Bien. Bueno, Nerina, primero agradecerte, ¿sí? Por el hecho de haber venido a charlar con nosotros este ratito que estás acá en Chivilcoy. Aprovechamos para invitarte, para conocer también cómo fue tu trabajo, ¿sí? Como ahí tu ojo, tu mano en lo que se refiere a Museo Medea. Y obviamente, bueno, conocer un poco más la figura de la curadora, en este caso, ¿no? Y más volcada ahora también al aspecto educativo, ¿sí? No solamente, o sea, dentro de lo que es el mundo de la cultura del arte, pero también más volcado al aspecto educativo, ¿no? Sí, sí. O sea, es interesante porque también es la parte educativa de los museos, es una parte que suele quedar ahí como medio que Sí. no se valora tanto y de repente pasan un montón de cosas interesantes ahí y es al final como muchas veces donde la gente no sé si se lleva algo, pero donde la gente puede tener como un tiempo más para observar, profundizar ciertos conceptos o traer también, digo, es muy enriquecedor también el público del otro lado cuando está en una visita. Digo, como esa mirada y cambia mucho la obra, te cambia vos, cambia las próximas visitas que vas a dar. Es un espacio también ahí de intercambio que está bueno. Te deben llenar de preguntas, ¿no? De preguntas. Los adultos y los chicos. Sí, no, los chicos son geniales. Además, los chicos te pueden salir con cualquier ocurrencia. Sí. El adulto por ahí lo piensa un poco más, pero el chico va directo, ¿no? Nerina, muchas gracias por haber venido. Gracias a Muy ustedes. amable. Nerina Fregani con nosotros aquí en la mañana del centro, curadora, para contarnos, saber del trabajo que realizó en el Museo Medea y algunas otras cuestiones más, por supuesto. Hacemos una tanda aquí en la mañana del centro.